Bienvenidos a nuestros seguidores. Estamos aquí en nuestro programa número 8, Innovatec 360, el camino hacia el futuro empresarial. Hemos venido trabajando ya algunos temas sobre la temática de finanzas para no financieros. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué explica tanto sobre los formularios? Hemos ya trabajado sobre algunos temas en el área de formularios y declaraciones. Continuamos con nuestra invitada, la ingeniera Liliana Velastegui, con quien me da mucho gusto compartir nuevamente esta charla en el día de hoy y así poderles explicar más sobre el tema de los formularios, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué me dan información sobre los formularios si es finanzas para no financieros? Si yo esperaba que ya me den temas sobre indicadores, sobre rentabilidad, sobre la empresa, sobre cómo invertir, ¿no? Entonces nosotros quisimos iniciar en este tema de la parte de cumplimientos con los entes de control, porque debemos incluir todos estos porcentajes que poquito a poquito se van sumando, ¿no? Hemos visto los porcentajes de los diferentes formularios, como el 101, que son impuestos que si no se pagan a tiempo generan rubros y generan gastos y generan multas, que eso hay que considerar en la parte financiera. Así también luego hablamos del formulario 104, Lili, sí, que era básicamente enfocado en el impuesto al valor agregado, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación, ingeniera Yoconda. Sí, la clase anterior hablamos de lo que era el formulario 104 del IVA. Esta semana vamos a hablar del formulario 103. Chévere. Entonces, ¿por qué les vamos dando estos conceptos a nuestros seguidores? Si el tema, como les decía, es finanzas para no financieros, porque simplemente estos porcentajes que se van sumando, como en el caso del IVA, el 5, el 8, el 14 o el 15, ¿sí? Estos porcentajes que se van sumando al costo de mi producto es lo que yo debo ir poco a poco contemplando para, una vez que yo determino el costo de mi producto, el costo de adquisición, el costo de producción, el costo de la importación, el costo de poner el producto desde la negociación hasta la venta con el cliente, debemos incluir varios factores y entre ellos los más principales, los que no debemos dejar de considerar, obviamente es el tema de impuestos. Entonces, en el caso del IVA, los diferentes porcentajes y ahora más también cuando nos califican como agentes de retención, en el formulario 103, el impuesto a la renta. Entonces, hoy día vamos a tratar ese tema. Bienvenidos a nuestros seguidores y también, por supuesto, darles las gracias aquí a nuestra casa, Extreme Telecomunicaciones, que siempre nos permite estar aquí compartiendo esta información que esperamos sea útil para ustedes en sus empresas, en sus negocios, en sus diferentes áreas de trabajo. Y consideren que estas son prácticamente asesorías que nosotros estamos haciendo con el fin de compartir, con el fin de que ustedes vayan incluyendo estas temáticas en el desenvolvimiento diario de sus negocios, en sus trabajos y también en sus emprendimientos. Independientemente del tipo de empresa que usted sea, debemos considerar estas temáticas, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces ahora Lili, iniciando con el tema del formulario 103, coméntenos, ¿qué es el formulario 103 y cuáles son las consideraciones que debemos tomar o de qué nomás está compuesto el formulario 103? Usted que es una experta en el tema del área contable y que maneja todos estos conceptos, pues al revés y al derecho se podría decir, ¿no? Denos más información para que los televidentes conozcan más a conciencia del formulario 103 y cómo esto les ayuda en el tema de finanzas para no financieros. El formulario 103 es un documento tributario en el cual va el resumen de todas las retenciones que hemos realizado en el mes que vamos a declarar, es decir, retenciones que hayamos retenido a nuestros proveedores por la compra de bienes, por la compra de servicios. También en este formulario también declaramos cuando tenemos personas en relación de dependencia que superan la base gravada y nosotros como empresa les retenemos a ellos, también declaramos en este formulario y pagamos ese impuesto. Ya, entonces ahí nosotros, por ejemplo, podríamos decir que este formulario
tiene algunas secciones importantes o algunos componentes importantes. Usted ha indicado, por ejemplo, todo lo que son pagos a proveedores y también ha indicado un tema, los que son como agentes de retención. ¿Cómo se identifica si la empresa o una persona natural o un RIMPE o un tipo de contribuyente es un agente de retención? ¿Cómo nosotros podemos saber esto? Ya, nosotros podemos saber si nosotros como empresa somos agentes de retención ingresándonos a la página del SRI en catastros. Ahí tenemos la opción que es catastros de agentes de retención. Con eso nosotros podemos saber si nosotros estamos obligados a retener en las compras de bienes y servicios. Ya, muy bien. Entonces, ya también más adelante les daremos el link, quedará también grabado en el archivo el link para las descargas para identificar quiénes son agentes de retención en la página web del SRI. Toda esta información, como les hemos comentado anteriormente, es información que está en las diferentes páginas web de los entes de control, y en este caso estamos enfatizando más en el servicio de rentas internas, pero asimismo hay las otras diferentes páginas como es la Superintendencia de Compañías, la página de la DINARDAB, la página de la Super de Bancos. Sí, todo está publicado, es decir, que nada está como oculto y nada está ahí que no se puede sacar a la luz, sino más bien el trabajo de ustedes. El trabajo del área contable es estar al día de estas noticias, ¿no? ¿Y cómo usted está al día, Lili, por ejemplo, de todas estas informaciones, de cambios que está dándose cada momento? Ingresándonos a la página del SRI, ahí siempre hay las noticias, todas las cosas que nosotros podemos, las novedades, para que nosotros estemos al día en lo que es la información, porque siempre en lo que es el tema del SRI siempre hay que modifican, cambian y siempre tenemos que estar informados. Sí, y lo más importante en este caso es que tengamos un área financiera o una especialista en la parte tributaria que nos esté dando todos estos tips de cambios, ¿no? Porque ¿qué pasa si nosotros desconocemos de algún cambio y hacemos una retención incorrecta? Eso puede también ocurrir o incurrir en multas, Lili. Sí, también si nosotros hacemos una retención y no es la correcta, en algún momento que nos revise el SRI nos puede decir esta retención no es de acuerdo a al monto que debería haberle retenido, y nos puede decir esta compra ya no es deducible. Oh, ya, a ver, recuérdenos el concepto de la compra deducible y de la no deducible, ¿no? Para que ustedes también tengan claro esto. Ya, las compras deducibles. Y el tema de la retención también, que va ligado, ¿no? Sí, va ligado. Una compra, un gasto para que sea deducible debe tener una retención. Debe estar también bancarizado a partir de los $500. Debe tener su comprobante de pago, que debe ser mediante el sistema financiero, ya sea tarjeta de crédito, sea transferencia o cheque. Aquí un dato importante, entonces, Lili, si los pagos son menores a $500, en este caso podrían ser en efectivo, según le entiendo, y todo lo que supera los $500 ya tiene que utilizar un medio electrónico o un medio bancario. Un medio bancario para que sea deducible. Eso sí es importante recalcar, que para que un gasto sea deducible debe estar bancarizado. Oh, ya, miren, esto es algo que, por ejemplo, en el caso personal yo no sabía de que debe estar bancarizado, o sea, a través de un cheque, de una transferencia o de una tarjeta de crédito, a partir de los $500. Y si no, este dato ya, ese gasto, si yo hago un gasto, se va a un no deducible. Claro. Muy bien, entonces, esto es con el tema de las retenciones, ¿no? Usted comentó que es por pago a proveedores, ahora también tenemos otra sección, que es por sueldos y salarios. La de sueldos y salarios, como empresa nosotros estamos obligados a retener a los empleados que superen la base. ¿Ya? Es decir, ya una vez que le hacemos el cálculo, ellos nos entregan la proyección de gastos personales, nosotros determinamos si ellos están obligados a pagar impuesto a la renta de su sueldo. Si es que están obligados, nosotros tenemos que retenerle y ese valor retenido pagar al SRI. ¿Y ese valor retenido se paga mensualmente entonces? Mensualmente. ¿Ya? De todas las personas que hayamos retenido en su rol de pagos, es todo, de todos los empleados que tengan impuesto a la renta, pagamos en el formulario 103 mensualmente. Ya. Miren, entonces aquí también un dato muy importante, sobre todo a las compañías que tengan más de, qué sé yo, 10 o 15 empleados y mucho más aquellas empresas que tengan 100, 200 o 300 empleados,
que los sistemas informáticos les permita parametrizar por cada uno de los empleados los gastos personales que deberían reportar, y luego de ello pues calcule automáticamente el impuesto a la renta anual que debe pagar y lo vaya descontando mensualmente. Claro. Eso es toda una ciencia, ¿no, Lili? Es bastante, porque tenemos que ingresar, hacer la proyección de ingresos, nos entregan la proyección de gastos, con la tabla del impuesto a la renta le calculamos, vemos cuánto vamos a retener en el total del año y dividirle para los meses para irle descontando de manera progresiva. Sí, exactamente. Entonces, hacer ese ejercicio teórico, como lo explica Lili, y trasladarlo a un modelo automatizado, a un RPA, como les había comentado la vez anterior, es lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes para que el cálculo se realice en forma automática y cuando se genere el rol de pagos ya se determine el rubro del impuesto a la renta que tiene que pagar cada empleado mensualmente, y de esta manera pues no perjudicamos ni al empleado reteniendo un valor incorrecto, y tampoco perjudicamos en este caso a nuestro ente de control como es el SDI para irlo declarando mensualmente, ¿sí? Luego ya vamos a ir abriendo cada uno de estos segmentos para explicar con qué códigos se realizan las retenciones y demás, ¿no? Sí. Ahora, vamos también a hablar de las retenciones que se dan por tema de servicios profesionales. ¿Cómo es esto, Lili? Al entregarnos un profesional la factura, nosotros estamos obligados a retenerle. En lo que es retenciones por honorarios, es el 10% que nosotros tenemos que retener de la base imponible. Sí, es decir, que una persona natural que dé servicios profesionales se emite la factura, y de la factura, pues recuerden ahí, es lo que les quiero explicar en el concepto de la factura. Digamos, mis servicios de $500 más del 15% serían 575 más o menos, y de este valor a mí no me van a pagar los 575, sino que me van a retener el 10%, es decir que 500 por el 10% serían 50, me estarían pagando 525, ¿sí? Más o menos. Más o menos, porque también hay retención del IVA también. Ya, el IVA es en este caso para servicios profesionales, ¿cuánto es? El 100%. Entonces estaríamos hablando que en esta transacción a las personas naturales que dan, o a las personas que dan servicios profesionales, 500 más 75, 575, más menos 50 y 125, que sería la retención, o sea que a mí me estarían pagando 450. Wow, entonces fíjese en ese detalle, ¿qué es lo que yo les decía? Porque es finanzas para no financieros, o sea, no es porque les vamos a explicar, a crear el formulario y cada uno de los contenidos, porque de alguna forma los sistemas informáticos deben generar la data para construir el formulario, pero nosotros que estamos en este conocimiento debemos saber que si yo soy un profesional y doy servicios profesionales, debo incluir dentro del rubro de mi costo del servicio el 15% del IVA y el 10% de servicios profesionales que yo le estoy dando en este caso, reteniendo al SRI, y ahí se entiende claramente el concepto de agente de retención. Claro, o sea, porque todas las personas naturales que estamos en este caso identificadas dentro de este archivo, yo me convierto en un agente de retención, tanto del impuesto a la renta cuanto en este caso del IVA. Entonces el gobierno busca las estrategias para que estos porcentajes, de acuerdo a cómo está la economía en el país, pues vaya variando, que es lo que no, diríamos, nos incomoda un poco a nosotros, en este caso los contribuyentes. Sin embargo, pues una de las fuentes de ingresos que tiene el país hasta este momento es la parte de la tributación. Ya vamos a ver, Lili, en unas tablitas más adelante, cuáles son los porcentajes, los más bajos y los más altos, y entre ellos pues nombramos lo que son servicios profesionales. Entiendo también que debe suceder algo parecido en lo que son servicios a profesionales de extranjeros, por ejemplo. Sí, por ejemplo, si nosotros contratamos los servicios de un profesional extranjero, el porcentaje de retención es más alto, es del 25%. Entonces, fíjense, la retención del 25%, si sumamos entre el 15% del IVA más el 25% de la retención, estamos diciendo que un profesional del extranjero nos va a gravar un rubro de impuestos del 35%.
Wow, eso es bastante, ¿no? Entonces, por eso ahora se entiende que los servicios profesionales extranjeros, por eso son mucho más costosos que los servicios locales. Ahí también a los empresarios tomar en cuenta, a las personas que prestan servicios profesionales, tomar en cuenta que de alguna forma esto ya es una oportunidad de negocio para nosotros, los profesionales de aquí del Ecuador. Tranquilamente nos podemos seguir capacitando y además que contamos con personas muy, muy preparadas que pueden dar este mismo tipo de servicios y no dejarse sorprender en las empresas. Wow, es un asesor mexicano, vamos a contratar a un asesor mexicano porque él sabe mucho más que un ecuatoriano. Entonces, no, cambiar un poco esa concepción y más bien como temor, miedo de que un extranjero venga a generar aquel servicio, más bien que eso se convierta en una oportunidad para los profesionales aquí en el Ecuador y para las empresas que sobre todo dan servicio de asesoría y consultoría. Con esta intro que hemos hablado con respecto al formulario 103, Lili, vamos a un corte comercial y volvemos en breves minutos. Sin antes dar las gracias a Extreme Telecomunicaciones por permitirnos compartir esta información a nuestros seguidores.